¿Regulados o los empíricos? Súper bien. Levántense los paperos. Levántense los psiquiatras. Levántense los enfermeros. Gracias. Es muy sencillo, sentarse. Por eso levántense todos. Como la vuelta y fuera. Oye, yo tenía un juego de diapositivas, pero no he llegado. Yo creo que es la conferencia que más sentarse, por favor, sí, todos. La conferencia que más diapositivas tiene la mía. Pero ahorita voy a tratar de que esto está corto. Ustedes se dan cuenta que comencé con levántese los psicólogos. Digo que es importante la. Yo doy clases a ustedes. Él está aquí de la Zoom. ¿Con su papá? ¿Listo? Bueno, entonces esa idea que he visto, que todos ustedes, sin excepción, todos nosotros, sin excepción, somos primeros respondientes. ¿A todo? ¿Hartos? Las mejores parteras y los mejores parteros los encontró ahí la policía. Porque son los únicos que no han pasado por ninguna formación académica adecuada, pero han atendido una mano de partos. Es que había como 10, 15 partos. No hace Bogotá van 6. Y si me equivoco, les dice que como me perdón. Cuando yo hablo de psicólogos es porque hay algo totalmente innato en el individuo, la psicología. Bueno, ahorita, pero por ahí vemos que es empatía, tiene que ver con la psicología. Cuando le queda mal, tiene que ver con la psicología. Y cuando tenemos manejo de víctimas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una reflexión. Hemos tenido una charla muy interesante en estos 2 días, gracias a mi coronel, gracias. Cada conferencia ha dejado una profunda huella. Pero yo tengo un caso antiguo que se ha conocido profesor universitario. Sigo contando con eso, porque cada conferencista publica su cátedra, su conferencia, muy basado en sus propios conceptos. Pero la práctica, el ejercicio, el estar en la patrulla, el recibir la noticia, el recibir la nota oficial, el recibir el aviso por radioteléfono, tiene algo que hasta ahora nadie lo ha planteado. De todos los protocolos habidos por haber, pero aquí ya manejo de víctimas como tal. Manejo de víctimas. ¿Quién me define que es una víctima? Voluntaria. Discúlpeme, sufro de papucha moderada. ¿Cierto? ¿Qué dice? ¿Qué dice no? ¿Sí? ¿Un oficial superior que le diga que es cierto o no es cierto? Si tenemos un caso de una violación, ¿quién es la víctima? Una violación de una paciente de 17 años de edad. ¿Quién es la víctima? ¿Perdón? Puede ser esa persona más la familia, más el núcleo. 560, esa es la respuesta. No es una víctima lo que tenemos. Aún no es ni siquiera la víctima, la que definimos como víctima, la que queda como víctima. El violador también es una víctima, porque ya de por sí, bajo su propia condición mental, está victimizando a su familia y arrastrando una cantidad de situaciones. Eso es tener que responder a un proceso jurídico, y tiene que llevar un abogado, y tiene que aclararse a base. Son millones, justificados, hay victimización total. Y en esa victimización total es cuando debemos entrar nosotros a actuar desde el primer momento. Los que manejamos urgencias, tenemos algo que esta tarde lo decía la policía de Suecia, hablaba de la hora dorada. ¿Se lo recuerdan?
Yo internamente levanté una noticia que decía, ahora llamamos los 15 de platino. Son los 15 primeros minutos de donde va a depender cualquier vida que vayamos a tener en nuestra mano. La respuesta a lo que hagamos en ese momento, la mostaza que hagamos, la movilización que hagamos, el canalizar que hagamos, en esos 15 minutos va a depender la vida. Va a depender la vida. Yo creo que repetir eso, va a depender la vida. ¿Lo puedo repetir? Por favor, va a depender la vida. ¿Lo puedo repetir? ¿Otra vez? Listo, cuando hacemos manejo de víctimas, esos primeros 15 minutos va a depender la vida futura de la víctima y de todo el proceso judicial que se lleve a cabo. El proceso no comienza cuando sale el individuo que es el primer respondiente y llega a los entes jurídicos. El proceso comienza en el momento que recibimos la llamada, en el momento que llegamos a la llamada, en la predisposición que tenemos cuando recibimos la llamada. ¿Hay predisposición o no hay predisposición? ¿Quién me dice algo? Mayor. Cuando uno recibe por radio, mira, tenemos 934, presenta 34, simplemente una pelea. Si aprende la baliza, aprende la sirena, arranca, no se genera una predisposición a lo que van a encontrar. ¿Sí o no? Uno saca la pistola, pone la sobre la pierna, la lista, el otro se descuida, el otro le pone la mano. Cada cual con una canción diferente. Va prevenido. Cuando hablamos de víctimas, de situaciones que están involucradas en condiciones sexuales, tenemos una predisposición. Y mira algo interesante, es una predisposición que está asociada a nuestra propia sexualidad. ¿Por qué? Si la patrulla va a una señora intendente o una señora teniente y le dice, a Juanita la verdad, no va a haber una predisposición, ya se va a identificar con la víctima tácitamente. Si me equivoco, por favor, lo dice. Se va, y automáticamente va pensando, mucho desgraciado, mucho infeliz, esquillos si lo agarramos. Esa predisposición es una cortina que va a comenzar a violar y a obstruir la objetividad de la atención del caso. Ya no nos permite de antemano decir, vamos a actuar imparcialmente, ya vamos predispuestos. Por eso me es interesante. No se lo hagamos. Porque esto es supremamente. Aquí podemos hablar 6, 8 horas sobre varias vidas. Entonces la pregunta mía es, entender, por favor, ¿cuál sería su actuar en el momento que llega y encuentra la primera víctima? Una niña de inclusión general. ¿Cuál es su primera acción? ¿Qué abajo? ¿Perdón? ¿Y mayor? Pensaría que la selección actual ¿Perdiste? Siguiente. ¿Perdón? ¿Perdiste? Siguiente pregunta. Una patrullera. Levante la mano a la voluntaria. Una voluntaria. Pero algo todas. Tú. La quiero ver aquí. La quiero ver aquí en el escenario rápido, por favor. O si no, mi problema está como la ve que tiene. Necesito un voluntario aquí. Es lo malo. Santo. Si no nos movemos con Dios. Así con Dios, ¿no? Listo, la víctima del que llega. ¿Qué hace usted? ¿Usted es la víctima? ¿Listo? A ver, hagamos un poquito de psicograma. Pero hagan que sea. De la víctima ya que se entiende. El motivo por el cual se encuentra convocado. Liz, le preguntaría, ¿qué le pasa? Mire, tiene la capacidad de declarar algo, que lo digo con todo el respeto. Primer punto, humanización. ¿Ya empezó a hablar? Si nosotros como autoridades, como policía, como seres,
no tenemos una mata de amor por lo que estamos haciendo, no estamos haciendo nada. El conocimiento va asociado a una cantidad de situaciones. ¿Qué siento con la persona que llegue? Yo hago lo que va a hacer. ¿Por qué no le das la mano para que se levante? Dale la mano. Gracias, error. ¿Por qué es un error? Porque recuerden ustedes que la víctima está bien siendo víctima de tocaciones, de contacto físico. Y en ese no la tocaste porque no se no peguen en la pantalla. ¿Qué pasa? Uno de los grandes errores de algunos profesionales vinculados a esto es que lo primero que hacen es vamos para acá, vamos. Cuando usted agarre ese vamos para acá, ya perdió. La afectividad no se va a relacionar con toques, con contacto físico, y menos si es del sexo opuesto. Por eso en esos casos siempre, en lo posible, debe haber una femenina si la víctima es masculina. Si la víctima es masculina, debe haber para que haya una comunicación interna, una vinculación. Pero nada que pueda llevar a repetir la vivencia que ya ha venido existiendo. Entonces tiene que haber una afectividad. Hay una cosa que llama, ustedes han oído hablar del corazón verde. Hemos hablado del corazón verde muchos años, corazón policial. Ese es un tipo de afectividad. Es demostrarle a la persona con la sola manera de llegar nosotros que ya es una protección para esa persona. El solo hecho de llegar a un policía ya hay que protección. Una cosa con la que he venido operando durante muchos años es que las madres tienen la costumbre de asustar a los niños. Si no se come ese lado, llamo al policía. Si hace esta cosa, llamo al policía. Si no, llamo al médico. Son las dos cosas. A lo único que hay que hacer los hijos es lo contrario. Se encuentre con el policía eternamente o se encuentre con el médico eternamente. Son los otros entes de protección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llegar? Siéntese, por favor, se siente. Ante una posición de actitud de manejo de víctima, la primera parte es lo que nosotros irradiemos. Seguridad, profesionalismo, conocimiento. En el espacio que el intendente me decía que lo llevaba a donde el intendente, en el espacio del caso atendido, en la 92/15 hasta medicina legal, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué sucede en ese tiempo con la persona que se traslada en la patrulla? Mire, ese traslado en la patrulla, o el cargo de la patrulla, lo que sea, todo ese proceso va aumentando la situación del trauma, el escándalo, la vivencia, el llanto, todo hace parte. Es decir, la víctima es el centro de nosotros. Y lo que mi colega decía, que me sea sabio, usted me resuelve este problema ya, por encima de la Z, de la J, de cualquier escenario, porque es que la víctima es nuestro primer objetivo. Cuando manejamos el triage, en situaciones de desastres, en situaciones de desastres, es la situación del paciente que le está yendo, que el paciente que le está yendo que se va. Y que yo sé que se va a ir, versus el paciente que sé que se puede salvar si hago un esfuerzo. Todo eso me va a recordar. Pero la razón de cualquier rescatista en el mundo tiene que tomar una decisión. Si pierdo media hora, una hora reanimando a un paciente que no hay nada que hacer, o si salvo otros 6 pacientes. Esa es la capacidad de decisión que tiene que tener el primer respondiente en el área. El primer respondiente en el área para manejo de víctimas, lo primero que tiene que hacer es un análisis de campo. Porque la víctima tiene su propio espacio. Y en ese espacio está toda la parte global. Casi aunque arrastramos con todo eso. La víctima tiene un mundo que ha sido afectado. Nada de lo que diga la víctima en su momento es totalmente claro y creíble. La víctima tiene una cortina que le borra la claridad de las cosas. Hay que tomar todos los datos posibles, pero hay que pasarlos por un sedazo. Hay que entrar en contacto dándole seguridad. Seguridad de que usted no está solo. Seguridad de que lo que usted está haciendo
es importante. Seguridad que es lo que le ha sucedido, estamos viendo no una patrulla, no la patrulla del cuadrante, estamos viendo todo un cuerpo de policía. ¿Lo estamos viendo en qué forma? En forma de embudo. Lo están llevando a canalizarlo para que su vivencia ni sea repetida ni sea repetida. Para tratar de dar que el trauma posterior. Yo explicaba en la hora del almuerzo a unas personas de muchos valores, decía, el gran temor es cuando enfrentamos en un niño, en una niña violada, la violación primaria. Lo primero que vi en el caso de una niña de 3, 4 años, que alguna persona abusó de ella. ¿Cuándo comienza la violación? ¿Quién me quiere contestar? Bueno, que se paró allá, pague cualquiera. ¿Listo? ¿Cuándo comienza la violación? Como dice. ¿Hay quien que le repita la pregunta? Que le repita, que no le la pregunta, le gusta la hamburguesa de Cristo. ¿Cuándo comienza la violación? ¿Sí? Bueno, yo creo que la violación puede comenzar desde un toque, desde una palabra, porque depende de esa característica, o con conocimientos que tengo, pues por esa característica que tiene esa persona, cómo va a iniciar. Y como usted lo mencionaba ahorita, de pronto al avanzar, un toque que se le da en el hombro puede iniciar donde puede haber una violación. 5, 6, 1, 6, 7. Yo pienso que empieza, pues en el caso de la niña de 3, 4 años, empezaría casi que del descuido de la madre o del papá, como vulnerando un poco los cuidados también de la menor, en mi opinión. Gracias. 5, 6, 1 mayor. ¿Sabes cuándo? A una niña de 2, 3 años, dentro de lo lógico, dentro de lo normal, que no se haya inculcado la diferencia entre el análisis genitales dentro del campo de la sexualidad. No hay un sentido de violación por lo que pueda pasar. Hay un maltrato físico en alguna parte de su cuerpo. Me tocaron aquí, me golpearon la cabeza, porque en su edad no hay un conocimiento aclarado respecto a lo que le hayan involucrado en la casa. Porque si alguien la ha cogido todos los días, de esto, cariño, ya le estamos generando algo. Pero el problema verdadero es cuando la verdadera violencia es la que hacen los familiares, la gente alrededor de la niña con el escándalo de la situación. Yo como médico de urgencias que me llegaban, doctor, mi hija, tal cosa, sí, me pedimos tal. Y la niña, ¿qué pasó? La niña es la primera que se echa culpa. ¿Yo qué hice? Claro, yo no tengo palabra de Dios. La Biblia está en cuentos sueltos. Entonces la niña comienza a castigarse. ¿Qué sucedió? Para que mi mamá grite, para que mi abuela grite, para que mi papá quiera matar al vecino. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Y si aparte de todo esta niña le manda a la pobre chiquita, que la manda a la institución adecuada, y lo primero que le hace el médico es abre las piernas, examine qué pasa. Esos no son factores normales para una niña de esa edad, o estoy equivocado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aislar a la víctima del proceso. Si mi señora venga, grita el pavete conmigo a solas, pues la niña no me devuelve. A la niña hay que aislarla del proceso. Lo más que puede, igual tiene que pasar por todo el proceso de investigación, de examen de medicina legal, pero bajo ciertos parámetros de su protección. O sea que estoy equivocado. Sacarla del conflicto. Entonces, lo primero que hacemos con el paciente que es víctima es sacarlo del conflicto por su salud mental. Acuérdense que hay una cosa, que es la resolución de conflictos a través de una crisis. Nadie tiene una buena respuesta ante una crisis. Y los conflictos familiares se resuelven con crisis. Muchas separaciones con crisis terminan en conflictos peores por la crisis. Entonces, aparte de ser los primeros respondientes, tenemos que llegar como sedantes del conflicto, tranquilizadores del conflicto,
como persona que entramos a solucionar, a resolver el conflicto, y después ya vienen las herramientas con las cuales lo hacemos. Pero como no todo el mundo tiene las herramientas, porque es imposible, entonces vienen las herramientas naturales, instintuales, es lo que usted siente por el ser humano. ¿Y cómo evalúa usted lo que usted siente por el ser humano? A partir del proceso que usted descubra que el ser humano pudo ser usted, que la víctima pudo ser usted. ¿Cómo le gustaría que actuaran con usted? En este momento, recuerden que no hay víctimas solas. Usted es un caso de víctimas solas, yo no creo que primero. Aunque alrededor de la víctima se tiene una gran cantidad de elementos. La hermana, la tía, el novio, el primo, todo el mundo interviene. Y algo que es interesante es que todo el mundo interviene bajo sus propios conceptos y que cree que está aconsejando lo mejor. Y de ahí salen muchos homicidios, venganzas, asesinatos. Me recuerda un caso que tuve como médico de algún paciente que cuando el médico de él le consulta, el médico le dice: señor, usted tiene cáncer de frente, no le digo ni Capricornio ni nada, no, cáncer. Sale la señora desesperada del consultorio, tenía 3 hijos en camino. La salida del consultorio, la señora muere porque la atropelló un bus. Con la necropsia se descubrió que la paciente no tiene cáncer. No sabemos si fue que se dio el bus, no sabemos si por estar en la presión estaba, no lo vio bien, pero vino donde llegó información mal manejada. Lo veo mucho con mis colegas por la manera de dar la víctima. ¿Y cuál es el segundo paso del manejo de víctimas? ¿Cómo se va a manejar la noticia? En Colombia tenemos una gran falencia con el manejo de la noticia. Respeto mucho los medios, muchísimo, pero se filtra la información a los medios. Y ese filtrarse, muchas veces, el victimario ni siquiera es el que aparece en los medios. El victimario aparentemente podría ser una víctima. El vecino, porque estaba con la víctima, o el victimario, perdón. Y ahí se mueve toda la investigación. Pues tenemos que tener en cuenta los conceptos psicológicos de la víctima, el estado emocional de la víctima, qué pasó antes y en el después. ¿Qué van a hacer ustedes antes de subir a la víctima a su casa, a su familia? ¿Cómo van a actuar? Por favor, si hay alguna pregunta sobre expertidad, porque aquí hay 2 funciones: la mía como instructor y la suya como alumnos, que tienen que rajar al instructor. La función de ustedes es rajar, porque mi función es dejarle todo claro, porque soy responsable de lo que pueda pasar en esa actividad. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿Antes de mi tema? ¿O todo está totalmente claro? Que más que una pregunta, me quisiera volver un poquito frente a la pregunta que se hizo hace un rato, de qué momento comenzaba la violación. Y aunque me parece que es muy acertado lo que se dice frente a aislar a la víctima, ¿cierto?, de todo el escándalo y lo que se genera alrededor de las personas cercanas a la víctima, para el caso de la niña, muy respetuosamente considero que puede haber un hilo, o a mí me quedó ahí un hilo muy delgado en el concepto cuando usted manifestaba que es aquí cuando se comienza a contar la relación. ¿Por qué? Porque quienes estamos de este lado podemos quedarnos de pronto con la duda o con las preguntas que si no existe escándalo, entonces entenderíamos que como tal no existió el abuso en la menor, sino que frente a esa pregunta como tal, el solo delito en sí o el solo abuso en el momento en que se perpetra ya existe. Lo que, o sea, ¿a qué voy? Estoy muy de acuerdo con el manejo de la víctima, o sea, aislar a esa persona para que no escuche todo cuanto hay, y eso me recuerda a una persona muy
Cuando yo estoy delicada de salud, que ustedes creen que estoy muy mal, lo último que pierdo es el oído y entonces me estresa más escucharlos gritar a ustedes que lo que estoy sintiendo en sí. Exacto, aquí viene, perdón, por el principio, se lo voy a resolver, por todo lo que se entender. Lo que solemos hacer o permitir, yo lo llamo la revictimización de la vida. Es decir, la piso al pasar, es verdad. Pero cuando lo armamos el escándalo, todos la pisan. Yo lo hago mucho más. Pero lo primero es entender que la parte humana nos lleva a aislar a la víctima. Más no es que no se haya cometido el delito y que no esté bonito. Yo efectivamente lo entiendo. Sino que al aislar nosotros a la víctima, evitamos la revictimización a través del comportamiento social que se desarrolla dentro de este proceso. ¿Ya? Porque no solamente, si podemos decir, es muy frecuente en los niños, y los niños resuelven su conflicto echándose la culpa por todo. Hay que recordar que cuando los padres se separan, los niños lo primero que hacen es echarse la culpa a sus padres. Todos los niños sin excepción. Papá, mamá se van a separar y se van. No, porque no me comí la comida, no, porque no me hice tal cosa, porque no vestí, porque me oriné, porque no me toqué la iglesia, porque no vestí, etc. Yo siempre recomiendo el aislamiento de la víctima para que no escuche el escándalo que se desarrolla alrededor. Eso no cambia el proceso jurídico, eso no cambia el sentimiento de las pautas y de las bases que hay que seguir, y los elementos de los padres que hay que seguir. Hay que seguirlos, pero hay que seguirlos aislando a la víctima del escándalo social que produce el problema, para que entonces pueda otro camino. Porque no es la interrogación de un niño es muy diferente, se hace en casa, son una cantidad de pruebas, y cualquier prueba puede estar contaminada por la respuesta de los adultos. Hay que ayudar a la respuesta de los adultos, a una inteligencia científica que está puesta, las personas preparadas y la otra puerta no sabe. ¿Listo? Creo que algún tiempo terminó. ¿Se que me la van a curar? Bueno, espero que no tengamos más oportunidad para hacer. ¿Hay otra pregunta? Sí, siempre a todos, muchas gracias. Yo ya saco por ahí.